Pues estamos en una emisión más del Rebote. Juan Manuel Magaña, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, buenos días. Adrián Ojeda Román. ¿Cómo estamos? Qué gusto saludarlos. Soy servidor Alejandro Lelo de la Red. Pues vamos rápido a analizar este primer tema, que cómo se ha movido la información del Chapo Guzmán. Veamos rápido esta nota. Joaquín Loera Guzmán, líder del cártel de Sinaloa, mejor conocido como El Chapo, en días pasados volvió a hacer noticia al protagonizar su segundo escape de un penal de máxima seguridad. Esta vez logró salir del penal del Altiplano a través de un túnel que se construyó desde la regadera de su celda hasta una casa en obra negra cercana al penal. Este hecho puso en tela de juicio la capacidad de las autoridades y del mismo presidente de la República, Enrique Peña Nieto, quien había asegurado que un nuevo escape del Chapo sería imperdonable. Bueno, creo que en estos primeros 10 días el secretario de Gobernación, desde Gobernación, se ha manejado bien la información un poco para sacudirse esta responsabilidad que estaría teniendo Osorio Chong, a lo mejor no tanto por la fuga en directo, sino pues él estaba fuera del país, ¿no? Y lo que aquí yo me pregunto, y a lo mejor sería la primera pregunta que le plantearía yo aquí a Adrián en este análisis, ¿qué hace el secretario de Gobernación en una gira internacional con el presidente y otros 9 secretarios? De repente me recordaba la película de Mecánica Nacional, en que llevan a la abuela, ¿no? En el féretro de viaje a Acapulco, ¿no? Así fue este viaje a Francia, ¿no? Iban a un día de campo, pero aquí no iban a un día de campo, hay una gira oficial bastante importante, porque se trató de la reanudación de relaciones siempre afectuosas y muy cercanas con Francia. Fue lo que nos preguntamos la mayoría cuando dieron a conocer los integrantes de la comitiva, 3 secretarios de los más importantes. Primero, Gobernación, Defensa Nacional y Armada de México, o sea, Marina, los 3. Y parece ser que no hubo mayor protocolo. Creo que hay un protocolo en estos casos, se sigue un protocolo en que o viajan en diferente avión, o etcétera. No sabemos a ciencia cierta qué fue lo que ocurrió, porque todos iban en el mismo avión, en el avión presidencial, y todos llegaron a París. Y llegando a París, pues se enteró el señor secretario de Gobernación, y antes de las presentaciones ya estaba de nuevo en el aeropuerto y venía de regreso. Es de los misterios de este gabinete. Y estaba a cargo, Juan Manuel, ¿tú cómo lo ves? ¿Quién puede tener más responsabilidad en lo político? ¿El secretario de Gobernación que andaba afuera, o el subsecretario que se queda aquí a cargo pues se quedó a cargo del país, dejaron más de un subsecretario del país, que es Luis Enrique Miranda, el subsecretario más cercano al presidente, ¿no? Su compadre, abiertamente se sabe que es el personaje más cercano a Enrique Peña, ¿no? Yo, así como comentan ustedes, el dato de que los principales secretarios, sobre todo del Gabinete de Seguridad, andaban fuera, es un hecho sumamente curioso, porque significa que el país se dejó a cargo de gente menor, ¿no? Entonces, al dejarlo en gente menor, sugiere que la gente menor debe ser castigada y no la de arriba, ¿no? No es posible especular quién de los funcionarios de peso tendría responsabilidad. Vamos, se necesitaría tener la prueba fina, ¿no? Para decir, o fue Osorio, o fue el secretario de Defensa, Cienfuegos, o el de Marina, etcétera, ¿no? Pero hay una situación muy rara, ¿no? en esto, y la otra era la cuestión del viaje. Eso a mí me sugiere, por ejemplo, pensar, bueno, pues que el Chapo tenía ese nivel de información, ¿no? Es decir, para que hasta el momento estuviera muy bien escogido, ¿no? Es cuando se va el presidente con la parte pesada del gabinete, ¿no? Dice, pues yo aquí en ese momento, bye bye, ¿no? La otra cuestión que yo comentaría es, que en este primer comentario, a mí no sé por qué no me sorprendió la fuga, a pesar de lo impactante que es, ¿no? A pesar de la conmoción que crea. No me sorprende el hecho, ya en este país, ¿no? Era algo que como que de alguna manera en el imaginario ahí estaba. Y otro dato que se me hace muy interesante
es la reacción de la gente, que yo pondría un poquito en el comentario, ¿no? Se me hace muy curiosa. Pareciera que se alegrara, ¿no?, de que el capo se escapó. Como si fuera Chucho el Roto. Así es. Pero en el fondo no es eso lo que está diciendo la población. No es que no es que le vaya al malo, ¿no?, sino que más bien, vamos, en una interpretación así, habría que decir hasta qué punto más bien con eso la población no se burla, más bien, de cómo el gobierno queda exhibido en su corrupción o en su incompetencia, ¿no? Ahí la dejaría yo en este primer comentario. Alejandro. Antes de hacer una pequeña pausita, plantear esto que tú estabas comentando, ¿quién es el responsable mayor? Pues yo creo que quien se queda a cargo del país pues tiene completamente la responsabilidad. Ayer me decía una buena fuente que pues el asunto no va a quedar ahí en el director del penal, que ya fue cesado y que está en proceso, sino que va más arriba. Yo no sé si alcanza a llegar al subsecretario, pero también retomando un poco lo que tú decías, pues yo creo que vemos que el Chapo tiene infiltrado todo, que un experto en cárceles que trabajó en Puente Grande trabaja para él, pues todo el mundo más o menos sabíamos cuándo se iba el presidente nosotros que somos periodistas sabemos cuándo se iba el presidente a Francia. Yo creo que el Chapo tenía absoluta información de cuándo se iba y en qué momento, y yo creo que sí eligió ese momento para un momento de relajación el sábado por la noche, ¿no? Además, como tú dices, Juan Manuel, todos esperábamos que en algún momento el señor Guzmán se iba a escapar de la cárcel. Entonces la sorpresa no fue tan grande cuando dijeron se escapó el Chapo, no, la sorpresa fue cómo lo hizo, cómo logra la construcción de todo un túnel profesional, ¿verdad?, hecho por expertos. Eso fue lo sensacional de la fuga, no que se haya fugado, eso se esperaba en cualquier momento, y con todos los problemas que se viven en las cárceles de alta seguridad, pues en cualquier momento iba a suceder. Aquí lo extraordinario en esta ocasión fue que el señor Chapo Guzmán se revela como un gran constructor, bueno, un gran organizador de construcciones de primerísimo nivel y de primer mundo. Sí. Aquí me llama la atención, por ejemplo, este hecho de que, para usar la palabra de moda, ningún imperdonable, ¿no?, que haya sido el responsable de esto, de peso estoy hablando, hasta el momento haya sido castigado. Se ha agarrado a gente menor, en fin, pero bueno. Y la otra cuestión es lo que comentas tú, de cómo tiene una capacidad el narcotráfico, en este caso el Chapo, para tener una nómina muy amplia de gente menor, que es lo que estamos viendo en revelaciones de la prensa, quién sabe hasta dónde pueda subir el asunto, pero es una capacidad muy vasta para corromper a medio mundo. Ahora, eso se explica porque él está en un negocio, ¿sí?, en el que se puede involucrar a mucha gente, incluso a la crema innata de la sociedad, sean empresarios, sean políticos, sean hasta curas, ¿no?, gente a la que puede sobornar y que puede favorecer el negocio. Y ese es el marco en el que hay que ver el asunto, porque tenemos que tratar de explicarnos por qué se fugó el Chapo, por qué lo liberaron. Lo que hemos vivido es una guerra comercial, porque se trata de un negocio ilegal. Entonces hay una guerra que se alimenta del crimen para establecer supremacía. Yo no sé qué pasó cuando el Chapo fue un poquito sentado en la banca, ¿no?, si el negocio se descompuso, y de ahí para acá quizás esté viendo que hace falta todavía en esa guerra. Hemos visto, el otro día estaba yo viendo en una información del periódico El Universal, creo que ayer, de cómo se ha fragmentado un poquito también el negocio y en 45 células de los cárteles que había, ahora hay 45, ¿no?, y todos enfrentados. En fin, hace falta ahí alguien para poner orden, ¿no? El Chapo es una gente sumamente entrenada para esta guerra. Quizá su salida no fue muy óptima para que las cosas se mantuvieran más o menos en orden, ¿no?, y habría que meterlo nuevamente. Vamos a regresar con este tema en unos instantes.
Bueno, decíamos de lo del Chapo, yo haría un último comentario. Se hablaba de que estaba por darse también la extradición, ¿no? La extradición, que era otro tipo de nivel de información que el Chapo tenía en las manos. Bueno, si ya me quieren extraditar, entonces pues es el momento de pelarse, ¿no? Porque si no, en Estados Unidos va a ser otra situación diferente. De ahí lo que pondría yo, digamos, como matiz del asunto, es por qué el gobierno no lo quiso extraditar y cómo hay un doble rasero. Simplemente por mencionar el caso de Ciel, y ustedes se podrán acordar de otros 10 capos, 20 capos, no sé. Los extraditó, apenas los detuvo, casi. Casi deportaciones, ¿no? Prácticamente, órale, va para Estados Unidos, pero no fue el caso del Chapo. Entonces ahí hay un doble rasero de cómo conservarlo, a él un poco en la banca. En fin, no se trata de especular más, pero ese tipo de diferencias se dan y esas cosas dan, digamos, motivan sospechas, ¿no? Pues yo creo que si estamos pensando que lo que nos dicen las autoridades es que el Chapo o su cártel opera en 50 países del mundo, pues y sabemos que el narco opera corrompiendo instituciones y personas de las instituciones, y en México se hizo el Chapo, pues es obvio que debe tener infiltrado a... Yo me atrevería a decir que a todos los partidos políticos, habidos y por haber, que todo, porque al final es una parte del trabajo empresarial del Chapo, así como que era muy claro que tenía una división de túneles, que la tiene para hacer túneles, que su expertise se hizo para cruzar a Estados Unidos, pues se le hizo muy fácil hacer un túnel en Almoloya. Como lo tienen para eso, seguramente tiene un área de relaciones públicas, tienen todo un consorcio dedicado a las relaciones políticas, porque es una transnacional más fuerte que Pemex. Pemex creo que, perdón, Cemex está creo que en 30 países, bueno, pues sí, están en 50. Creo yo que en ese sentido, pues el Chapo tiene secretos de todos los políticos, y yo no creo que haya pocos políticos que estuvieran interesados en que el Chapo no se extraditara, incluso cuando además sabemos esa versión de que al Chapo lo detuvieron agentes de la DEA disfrazados o vestidos con uniformes de la Marina Mexicana, ¿no? Sí, algo de eso se corrió la voz. Bueno, respecto a lo que comentabas, Juan Manuel, de que cómo marchaban las cosas en ausencia del Chapo, por ahí vi una publicación ayer o el domingo en la que decía que todo marchaba a la perfección y que además lo que le habían confiscado las autoridades en esta detención no llegaba al 10% de las propiedades que tiene, no en el mundo, nada más en México. Entonces, pues ¿dónde está? ¿Dónde está lo que tanto se presumió? Ya está detenido, ya todos sus negocios están en la mira, todo lo vamos a incautar. No llegó al 10%. Y sigue marchando la organización Chapo, decía la información, mejor que cuando él está presente. Quiere decir que tiene gente muy responsable, gente de primera para manejar este tipo de organizaciones. ¿Por Manuel? Sí, yo nada más agregaría, digamos, una especie de dato que va por el lado del poder económico de una organización así, o quizá del narco en conjunto. Yo lo he estado estudiando, digamos, en los últimos años, y recuerdo así a bote pronto 2 o 3 informaciones. Una, es más poderosa, digamos, en materia de divisas, que lo que mete el petróleo, que lo que mete todo el turismo, ¿no? Bueno, eso por un lado. Hubo un informe hace poco, quizás hace 2 años, del Departamento de Estado, diciendo que todo el narcotráfico en conjunto podría entrar o formar una fuerza a nivel de ejército entre los 10 principales del mundo, con una inversión, digamos, o con una capacidad económica de más de 100,000 millones de dólares. Entonces, de ese tamaño es el problema. Sí, no van a... Ahora, también el Chapo no creo que solo tenga secretos en México, sí, debe tener secretos de 40, 50 países, ¿no? Si su organización opera en 40, 50 países, principalmente México y Estados Unidos, pues que a lo mejor también a muchas autoridades norteamericanas no les iba a convenir tener al Chapo en Estados Unidos, ¿no? Y yo agregaría aquí una cuestión, es decir,
A lo mejor donde también estaría un poquito la disputa, porque aquí el beneficiario de ese negocio, en cierto modo, es Estados Unidos a las claras. Vende las armas de la guerra que ha habido aquí en el narcotráfico y además se beneficia con los cargamentos de la droga, porque tiene a todos los consumidores. Entonces, ¿para qué le interesaría, digamos, a Estados Unidos, no sé, tener a Chapo como ya tiene a los demás cárteles? Pues es controlar también el negocio, ¿no? No creo que le interese pararlo, le interesa, digamos, probablemente administrarlo, ¿no? ¿Cómo lo ves, Adrián? Pues fíjate que es una cuestión que no la había visto en ese ángulo, pero sí, efectivamente. Y más nuestros queridos vecinos, los gringos, ¿verdad? Que para ellos todo, el negocio está en primera línea. Primero el negocio y después el compadrazgo y después lo demás. Si ponen la mira en ese negocio, pues razones tendrán para tener otro control sobre la mayor parte de los habitantes del planeta. Sí, pues hay una, no está descabellado pensar en la parte comercial, ¿no? Hay una versión que de la detención y bueno y abatimiento del capo colombiano Rodríguez Orihuela, es por Pablo Escobar. Pablo Escobar principalmente Pablo Escobar, que lo detienen porque empieza él a frenar la distribución de drogas a Estados Unidos. Con un asunto comercial freno la distribución, entonces encarezco el precio y yo voy a poner el precio desde Colombia. Entonces los norteamericanos no pudieron permitir eso porque pues, el mercado se iba a ir hasta arriba y además la carencia de droga en su país pues iba a provocar problemas sociales, ¿no? O sea, se dice que más o menos hay 25 millones hoy de adictos en Estados Unidos, pues imagínense un tanto de esos millones de adictos con síndrome de abstinencia. No, peligrosísimo. Peligrosísimo. No sé si quieran comentar algo más, si no pasemos al siguiente bloque. Pues vamos al siguiente. Bueno, vamos a darle ahora un repaso al asunto del gabinete de Mancera. Vamos a ver esta información. El jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, finalmente concretó los cambios en su gabinete, que ya anteriormente había anunciado. Es así como Patricia Mercado estará desempeñándose como secretaria de gobierno, Jorge Gaviño como director general del Metro, Manuel Granado será el nuevo consejero jurídico, Alejandra Barrales estará al frente de la Secretaría de Educación Pública. Héctor Serrano ahora estará a cargo de la Secretaría de Movilidad. Laura Ballesteros en el nuevo esquema de movilidad. Rosa Isela Rodríguez en Desarrollo Rural y Amalia García en la Secretaría de Trabajo. Por su parte, Mancera aseguró que los nuevos secretarios estarán en constante evaluación y que espera ver cambios inmediatos en cada una de las instancias. Bueno, ahí está el asunto. Tiene nuevo gabinete Miguel Ángel Mancera en la Ciudad de México. La pregunta es, ¿para qué puso un nuevo gabinete o qué quiere hacer con él? Se supone que debería de interpretar en principio el mensaje de las elecciones de este 7 de julio, ¿no? Donde se le ubica a él como un perdedor, digamos, de la elección, junto con su partido, el PRD, que de alguna manera fue la fuerza de la que se nutrió para llegar a la jefatura de gobierno, pero parece ser que a todo el mundo decepcionó la integración de este nuevo gabinete. Primero, ni se dijo por qué o bajo qué criterios se evaluó a los que iba a evaluar y simplemente los despachó. Y lo que nos da es un gabinete que es francamente o un equipo de campaña o no sé yo si es un cuarto de guerra ya francamente, ¿no? Porque es un equipo que yo veo que está construido para proyectar su candidatura ya hacia el 2018. No lo veo como un equipo que sea para mejorar, y esto es lo cuestionable, para mejorar el gobierno en la ciudad. Esto yo no sé, lo va a percibir tarde o temprano la gente, si son eficaces en sus tareas, si mejoran en calidad lo que tienen que hacer, si sirvió de algo esta crisis de gabinete. Pero todo parece anticipar que no, todo parece anticipar que es un equipo que va a servir como plataforma o va a servir para hacer trabajo político para el lanzamiento de una candidatura. Alejandro.
Pues yo veo que en general decepcionó Miguel Ángel Mancera con estos cambios. Yo creo que está planteando una confrontación con Morena y hay varios personajes que tienen ya su confrontación, que se integran al gabinete, que ya traen una bronca con gente de Morena de años, ¿no? Por ejemplo, Amalia García, que por cierto salió muy mal del gobierno de Zacatecas con oscuras operaciones ahí, sobre todo la construcción de ciudad, gobierno, cosas muy corruptas, hasta su oficial mayor fue a dar a la cárcel. Pues la pone un poco para confrontar a Ricardo Monreal, que fue el antecesor de Amalia en Zacatecas, y que bueno, terminaron muy confrontados. Eso por una parte yo lo leo. Yo leo el caso de Patricia Mercado también como un poco la idea de Mancera de empujarla hacia la sucesión del DF en 2018, y amarrando también a Amalia García y a Alejandra Barrales para que ellas en todo caso apoyaran a la que pudiera perfilarse como su candidata, y ella de alguna manera confrontada históricamente con el movimiento de López Obrador, porque en 2006 se le reprochó mucho que ella, siendo candidata presidencial de un supuesto partido de izquierda, no declinó para que un candidato de izquierda como lo era López Obrador pudiera ganar ese 1 punto y tantos por ciento, 1.8 que anduvo por ahí de votos, pudieron ser la diferencia, ¿no? Y en el caso de Alejandra Barrales, bueno, pues Alejandra Barrales, que también es impresentable en muchos sentidos, ella proviene, Mancera le perdona un asunto de corrupción en la Asamblea Legislativa con unas becas para estudiantes que fueron más de 300 millones de pesos, de los cuales hay más de 100 que no se sabe dónde quedaron, nunca se supo, y ahí puso Mancera en la Asamblea Legislativa a Manuel Granados, una gente muy cercana a él, que al final, en vez de buscar sancionar a Alejandra Barrales por este desvío, y no era ella sola, eran con varios de los diputados de aquella legislatura, le limpia el expediente y no pasa absolutamente nada, y también se integra Manuel Granados al gabinete de Mancera como consejero jurídico, ¿no? Son polémicos estos nombramientos. Cierto, voy a regresar a contar ahí una historia de Alejandra Barrales. Adrián, ¿cómo lo ves? ¿Negra historia o bonita? Negra historia, no, pues negra. Bueno, a mí me latió desde que dijo cuando pidió la renuncia a todos, pensé en la guerra que ya empezaba a hacer el señor Peje a través de su escudero número 1, el señor Simpatías, ¿cómo se llama? Martí Batres, sí. Empezó a lanzar los trancazos. Tienen que correr al director del metro porque ahí hay corrupción, y tienen que correr a fulano y mengano, y tienen que hacer esto. Fue cuando a las horas siguientes decretó: he pedido la renuncia a todos los integrantes del gabinete, los que están trabajando en el gobierno del Distrito Federal. Entonces ahí, digamos, pues prácticamente desactivó un movimiento que iniciaban los López Obradoristas para presionar a Mancera a quitar a tal o cual funcionario que pues no son de las simpatías del señor Peje, que es el que manda en la Morena. Por ahí comenzó, pero después, ya a la llegada de los personajes que integran el nuevo gabinete del doctor Mancera, pues no sé, para mí fue como decepcionante. Yo esperaba gente más conocida en el medio, como una gente de impecable presentación, y no con algunas gentes que son de dudosa reputación. Bueno, yo pensaría en que esto que está pasando con Mancera, esta construcción de este equipo, sí da respuesta al 7 de junio, que fue la elección, bajo la lógica de que ahí se dio el surgimiento de una fuerza de izquierda que puede llegar a ser con el tiempo hegemónica y a tener un arrastre interesante para el 2018. Por eso yo decía que no me queda claro si el gobierno del GDF va a estar convertido o en casa de campaña ya de Mancera, o francamente en un cuarto de guerra. A mí me da la impresión de que, a diferencia de este proceso en que surgió la fuerza de Morena, eclipsó al PRD y entre ellos se llevaron entre las patas al Partido del Trabajo, por ejemplo,
En otras elecciones, la lógica ha sido crear más organizaciones de izquierda un poquito para obstaculizar, ¿sí?, a la parte hegemónica de la izquierda que pudiera ser el daño, ¿no? Entonces, eso es lo que me llama la atención, que lo que está haciendo Mancera tuviera la lógica de ir contra AMLO, en este caso, y de ser ahora, ya no a través de un partido, sino de conformar a partir de Mancera esta fuerza que va a ir en la lógica de frenar, digamos, el crecimiento de Mancera, por un lado en la ciudad, de Morena, por un lado en la ciudad, y por el otro lado la potencial candidatura de López Obrador. Y es un asunto que ya rebasaría al propio gobierno del DF, es decir, o que va más allá de lo que estamos viendo del GDF, que puede involucrar, digamos, a la partidocracia, no sé qué tanto a los pinos, pero puede meter también a los poderes factuales, a la misma oligarquía, a la televisión, que está interesada en comprar una candidatura independiente. ¿Por qué? Porque el enemigo a vencer nuevamente va a ser Andrés Manuel. Entonces, desde ahora se tiene que crear algo que vaya en la lógica de antes, de la lógica del 88, del 2006 y del 2012. Fragmentar a la izquierda para dividirle y restarle peso, ¿no? Así sea esa pequeña diferencia, ¿no?, del punto 56, ¿no?, que no logró tener, con eso le bastó para frenar a Andrés Manuel, ¿no? Claro, pues yo creo que, perdón, sí. Una vez más, como cada semana, pues tu punto de vista y tu análisis me uno a él, estoy totalmente de acuerdo, creo que ese resulta ser el objetivo de este raro gabinete del señor Mancera. Sí, es una confrontación, y si no le importa incluso el historial de los personajes, como comentaba yo el caso de Amalia, Zacatecas, Alejandra Barrales, bueno, no solo lo de la Asamblea Legislativa, secretaria de Educación del DF, Alejandra Barrales. Qué mal andamos, ¿verdad? Qué mal educados estamos. Y vamos a estar peor si tenemos esta secretaria. Hay una historia muy interesante de Barrales, de cuando fue secretaria de Desarrollo Social del gobierno de Lázaro Cárdenas en Michoacán. La lleva Lázaro Cárdenas para ser secretaria de Desarrollo Social, le encarga el programa de útiles escolares, por vez primera le iba a dar el gobierno del estado los útiles escolares gratuitos a los chavitos es de risa, ¿eh?, de educación primaria y secundaria. Ahora es de risa, pero en el momento es de risa. ¿Qué hace Alejandra Barrales? Pues yo no, ¿por qué? Seguramente negocio, no entiendo por qué. Va y le compra los útiles escolares a los chinos. Y entonces todos los comerciantes locales de Michoacán se quedaron con sus útiles, no le pudieron vender a nadie, se quedaron con la mercancía, reventaron cientos de estas papelerías de las colonias y demás, le armaron un lío tan brutal al gobernador Lázaro Cárdenas que en una semana cesó a Alejandra Barrales, ¿no? Entonces, esa es una historia. La otra que yo comentaba de las becas, pues es un personaje que seguramente Mancera tiene bien controlada, pues sí, porque le tiene todo el expediente de la Asamblea, mismo caso de Amalia, mismo caso de Héctor Serrano, de permitir o regentear, entre comillas, a los vendedores ambulantes. Ahora va a la Secretaría de la Movilidad, y que va a regentear a los taxistas piratas y a los microbuses piratas, no sé. Es que se necesita una fuerza contra Uber. Es muy mal mensaje, ¿no?, de parte de Mancera. A ver, yo comentaría aquí un poquito este asunto. Es decir, lo que se vio claro de esta elección, y es quizá lo que está interpretando Mancera en su equipo, es que el PRD no fue suficiente ni para retener su fuerza, ni para contener el movimiento ya muy fuerte que traía Morena, ¿no? Pero ahí hay una clientela, hay toda una base social, etcétera, que también no se puede perder. Quizá en la integración de este gabinete con gente que ha militado, digamos, en el PRD, quizá quiera mantener un poquito, digamos, esa fuerza social. Pero lo que veo de repente contradictorios es que por ahí tiene a alguien de Alianza, un tal Gaviño que creo que fue priista, y luego tiene a otra mujer que es priista, ¿no? Entonces uno dice, bueno, a ver, ¿y esa pluralidad por qué tanto abrirse? ¿O por qué darle una posición a Nueva Alianza en el gabinete
del DF. Eso no lo entendí muy bien. Lo benigno sería eso, que en este caso a lo mejor quisiera Mancera, pero más preocupado por la política que por el gobierno, digamos, contener esa fuerza que sigue en dispersión, ¿no? Del PRD. En algún momento dijimos que tampoco hemos visto una ruptura de Mancera con el PG, ¿no? Y que pudiera ser en un momento dado que, bueno, pues a ver un poquito como lo que pasó con Ebrard, bueno, pues vas tú o yo según veamos las encuestas y no sé qué, en fin, y la perdió Ebrard y se la llevó Andrés Manuel, y finalmente todos, órale, en una dirección. A lo mejor eso podría ser Mancera, ¿no? Mantener, digamos, esa reserva, ¿no? de izquierda que queda en la Ciudad de México, que seguramente también por ahí va a sentir mucha presión, ¿no? Y quizá un poquito para ponerla, para conservarla y en su momento ver cómo canalizarla, ¿no? Pero yo más bien creería que está buscando jugar un papel como su secretaria de gobierno, ¿no? Patricia Mercado. Jugar un papel de cachar una buena parte una parte de los votos de la izquierda en 2018 con el PRD. Seguramente no veo otro partido. El caso del Movimiento Ciudadano lo vería yo más cerca para ese entonces de López Obrador, por lo que se ve ahorita, quién sabe qué vaya a ocurrir. Yo lo vería más bien tratando de jalar un cacho de los votos de la izquierda como parte de toda esta pulverización que quieren hacer de un movimiento del principal adversario, el adversario a vencer, que es López Obrador, ¿no? Porque es el candidato antisistema, antirégimen, ¿no? Yo lo único que veo, y aquí ya para mí termino el tema, yo en lo personal, es que el señor doctor Mancera está gobernando para hacer política al 2018 y se está olvidando de todas las necesidades y lo que estamos pasando todos los habitantes de la ciudad más grande del mundo. Doctor, estamos presentes en el 2018, también estaremos. Coincido contigo, Adrián. Yo también, yo creo que el peor factor que le va a pesar a Mancera, si falla en esta integración del gabinete, es la insatisfacción de los ciudadanos, pero por un mal gobierno. Pues creo que aquí le dejamos por esta vez. Adrián Ojeda Román, gracias. Gracias a ustedes. Nos vemos la próxima. Nos vemos la próxima. Alejandro Amigo de la Red Servidor. Nos vemos la próxima.